Ya, doctor, vamos a empezar la exposición. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. En esta oportunidad, nuestro tema de exposición es colecistectomía, exploración de la viabilidad. Siguiente, por favor. Este es el índice que vamos a tratar. Primero introducción, después anatomía, técnicas quirúrgicas, exploración de la viabilidad, complicaciones quirúrgicas, cuidados postoperatorio y recuperación y innovaciones y tendencias actuales. Siguiente, por favor. Para empezar con una... No, la anterior. Ya, para empezar con una pequeña introducción en sí la colecistectomía va a ser una cirugía que se va a utilizar para extirpar la vesícula y hay algunas características que tenemos que tener en cuenta, que primero se le considera que es un procedimiento común, ya que es un procedimiento que se realiza de forma común en los hospitales y también es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes realizados en el servicio de cirugía general. Dentro de estos vamos a hablar tanto de la colecistectomía abierta y la paroscópica y hay tres puntos importantes a tener en cuenta. Primero que es el tratamiento de los cálculos biliares, la prevención de complicaciones graves y asimismo la mejora de calidad de vida que nos va a dar este. Siguiente, por favor. Y ahora, con respecto a la anatomía de las vías biliares y de la vesícula biliar, tenemos que recordar que dentro del hígado va a haber conductos. Estos se van a terminar confluyendo en el conducto hepático tanto derecho como en el conducto hepático izquierdo. Ambos se juntan y van a dar origen al conducto hepático común. Así. Y ya. Este conducto hepático común se le va a unir el conducto cístico, que va a traer a la bilis almacenada en la vesícula biliar. Juntos van a formar el colédoco. Este va a tener una porción retroduodenal, una porción retropancreática, y va a terminar confluyendo en la segunda porción del intestino delgado, del duodeno, en la ampolla de Vater, que va a tener como un esfínter que va a ser el esfínter de Doyle. Con respecto como tal a la vesícula, este va a ser una estructura de forma piriforme que va a tener entre 70 a 100 milímetros, que se va a situar en la superficie caudal, o sea, cefálico caudal, en la superficie caudal posterior del hígado, donde pues se puede ver separando tanto al lóbulo derecho como al lóbulo izquierdo. Va a estar conectado al conducto cístico, que va a ser un conducto fino, menor a 3 milímetros de diámetro, dicen algunos, y una longitud de entre 30 a 40 milímetros. Va a tener un trayecto tortuoso, donde se van a visualizar algunos tabiques, como se puede ver en la imagen. Esos tabiques son conocidos como las válvulas de Heister, que van a ser pliegues dentro de ese conducto. Además de eso, su función, regresa por favor. Su función como tal va a ser el almacenamiento y concentración de la bilis y la liberación de la bilis durante las comidas. Tiene diferentes relaciones, diferentes capas. Importante, la inervación va a darse por el plexo celíaco en T8 a T9 y por parte del nervio vago. Ahora, ¿cómo viene a ser la irrigación de esas estructuras? Tenemos que recordar que todo parte acerca del tronco celíaco. Se divide en tres, ¿no es cierto? Ya no voy a tocar cuáles. Lo que nos llama la atención vendría a ser la arteria hepática común. La arteria hepática común como tal da dos ramas, una la gastroduodenal, otra la hepática propia. La que nos interesa es la hepática propia, puesto que esta es la que sube, y va a dar dos ramas, una derecha y una izquierda. Va a haber una arteria que sale de la rama derecha, que va a ser la arteria cística, que es la que termina irrigando a lo que es la vesícula biliar. Hay también una triada portal, que es tanto el conducto biliar interhepático, la rama de la vena porta y la rama de la arteria hepática como tal. Ahora, todas las estructuras, tanto que vemos, vena porta, la arteria ya mencionada y las vías biliares, principalmente colédoco, van a estar rodeadas o envueltas por el aumento menor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿cuáles son las relaciones anatómicas? Nosotros vemos que, bueno, antes se me olvidó, ¿no? La vesícula tiene tres partes, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene un fondo, tienen diferentes relaciones, pero principalmente van a estar relacionadas con el duodeno y con el lóbulo cuadrado del hígado, como se puede ver en la imagen. Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto que los conductos intrahepáticos, eh, perdón, tanto los conductos intrahepáticos y el epífilo menor, que es lo que les mencionaba, donde que es el epífilo menor el que va a rodear a tanto arteria,
vena y conducto hepático. También que el colédoco como tal va a tener dos porciones, una porción que va a ser retroduodenal y otra porción que va a ser intrapancreática. ¿Esto por qué? Porque se va a unir al conducto de Wilson y estos van a terminar desembocando por el esfínter, um, por el esfínter, a través de la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, en la imagen de abajo. Este va a estar encargada de regular la secreción de la bilis, no solo durante las comidas, también evitar que cuando se haga bilis haya reflujo. Esto es importante porque cuando se hacen diferentes procedimientos, por ejemplo, COCEPRE o un procedimiento similar, lo que se va a ser destruir las fibras musculares que se encuentran en esa zona para poder ingresar. Siguiente, por favor. Ya. También hay aspectos importantes que tenemos que ver acá, tanto como son los triángulos que se va a poder eh, tener como referencia al momento de visualizar estas estructuras. Y eso es importante porque nos van a permitir identificar diferentes reparos anatómicos. Primero tenemos el triángulo de Calot. El triángulo de Calot en la imagen derecha inferior se puede ver es el triángulo más pequeño. Este tiene como límites al conducto cístico, como se puede ver al lado derecho, el conducto hepático común al lado izquierdo y la arteria cística como tal. Dentro de este triángulo de Calot va a estar contenido el ganglio de Mascagni, que en la imagen inferior izquierda se puede ver con el número 16. Ojo que acá no se ve así como un triángulo como tal porque no está disecado, pero se puede evidenciar, por ejemplo, siendo el número 6, que se puede ver ahí, el conducto cístico. La protuberancia que se ve más arriba es como tal la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, el número 16 es el ganglio de Mascagni. Aparte, tenemos un triángulo mucho más grande, que es el triángulo hepatocístico o triángulo de Boudet, que tiene como límites al conducto cístico, al conducto hepático común y al borde inferior hepático. Este triángulo es más grande y su contenido va a incluir tanto al contenido del triángulo de Calot como a la misma arteria cística. Siguiente, por favor. Hay variaciones anatómicas que nos interesan con respecto a la vesícula y a vías biliares, puesto que no todos los pacientes vamos a encontrar lo mismo y a veces a riesgo que por entrar así por así podemos llegar a cortar algún conducto, etc. Tenemos variaciones en la forma, deformidades en la vesícula, como puede ser la deformidad de gorro en frigio, como se puede ver ahí, deformidades, por ejemplo, en la bolsa de Harman o infundíbulo, siendo esta ya más protuberante. Tenemos también variaciones cuando, por ejemplo, la vesícula puede ser bilobulada, en reloj de arena, como se puede ver en la imagen, cuando hay un divertículo congénito, y esto predispone más tendencia a que ahí se concentre la bilis y se formen cálculos, o cuando dentro de la vesícula vamos a encontrar una vesícula septada. También hay variaciones en número, generalmente relacionadas a vesículas supranumerarias, en diferentes posiciones, como se puede ver en la imagen. Hay variaciones con respecto a la posición. Pueden ser, por ejemplo, una vesícula flotante con el mesenterio, es decir, no está pegado al lóbulo cuadrado del hígado, sino está sostenido por el mesenterio, pero tiende a estar más descendido. Puede ser que el mesenterio no esté pegado por la misma vesícula, sino a través del conducto cístico, o podemos encontrar también vesículas que son intrahepáticas. Otra variación que se puede encontrar son los conductos de Luschka. Estos conductos son conductos que drenan de frente desde los conductos intrahepáticos hacia la vesícula biliar. Siguiente, por favor. Entonces, como otras variantes anatómicas, tenemos a las variantes ya también de los conductos hepáticos. Y aparte, luego voy a hablar a variantes de los conductos hepáticos accesorios o aberrantes. Algunos consideran dentro de estos los conductos de Luschka y otros no, lo consideran aparte. Entonces, dentro de estas variantes de los conductos hepáticos tenemos cuando la unión es baja del conducto cístico y el conducto hepático común, como se puede ver en la primera imagen. Aparte, también tenemos cuando el conducto cístico es bastante largo y va a estar adherido y la fusión va a ser baja, también al hepático común, o también puede darse al colédoco. También hay cuando la unión es alta, siendo lo contrario de lo que estamos mencionando, o cuando la unión del cístico es de frente con el conducto hepático derecho. También cuando el conducto cístico va a ser largo y se va a unir al conducto hepático común, pero ya también en la porción detrás del que debería ser, de lo que debería ser colédoco,
retroduodenal, ahí es donde se va a unir, pero en este caso no vendría a llamarse colédoco porque todavía no se ha unido el conducto cístico. Hay también situaciones en las cuales se da la ausencia del conducto cístico, perdón, cuando el conducto cístico va a pasar por detrás del conducto hepático común para recién unirse de forma anterior, o cuando pasa de manera anterior al conducto hepático común y se va a unir por detrás. ¿Ya? Dentro de los conductos hepáticos accesorios o aberrantes, tenemos conductillos que no van a estar mencionados en la anatomía normal de los conductos biliares o de la vía biliar. Por ejemplo, tenemos conductos aberrantes que se van a unir con el conducto hepático común, es decir, sale conducto hepático derecho, izquierdo, pero aparte hay otro que se une, que no está conectado a la vesícula biliar, por eso no es el cístico. Y es necesario identificarlos. No vaya a ser que eso queramos clampar o volar al momento de realizar una operación. Aparte están aquellos que se unen como tal ya no al conducto hepático común, sino al conducto cístico, aquellos que se unen aberrantes de frente al colédoco, estos eran los que les mencionaba, aquellos que se unen a la vesícula biliar, o también conocidos como los de Luschka, y otros conductos hepáticos accesorios. Ahora, ¿por qué es importante reconocer o tener idea de que existen bastantes variaciones anatómicas? Puesto que cuando se entra a operar, nosotros no sabemos si el paciente tiene alguno de estos. Por eso es importante lo que es la visión crítica de seguridad o visión crítica de Strasberg. Prácticamente esta consiste en la disección del triángulo de Calot, de modo, no es necesario ver todo el triángulo de Calot, pero es necesario que identifiquemos tanto la arteria como el conducto cístico, de modo que ya sepamos cuáles son las dos estructuras que vamos a clampar y en base a de esas dos estructuras vamos a operar o se va a operar. Y en ese sentido recién se procede con la cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver dos tipos de técnicas quirúrgicas. Tenemos lo que es la colecistectomía laparoscópica, que básicamente va a servir para la extirpación de la vesícula mediante un abordaje laparoscópico, y este va a ser el estándar actual, ¿no?, de atención para la mayoría de las indicaciones de colecistectomía. Y también tenemos la que es la abierta, que pues es la extirpación de la vesícula biliar a través de una incisión abdominal. Como estamos viendo en la imagen, normalmente es subcostal derecha, pero ya no se realiza de forma rutinaria. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con la laparoscópica. Este es un método, bueno, es el método más común, ¿no? Y bueno, aquí básicamente, como estamos viendo en la imagen, se hacen 4 pequeñas incisiones abdominales para introducir lo que van a ser los trócares. Luego vamos a insuflarlo con dióxido de carbono para mejorar una visualización de los órganos del abdomen y pues así extraer lo que es la vesícula. Este procedimiento va a tener un tiempo de duración aproximado de 1 a 2 horas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de la laparoscópica? Básicamente en la colecistitis aguda y crónica, en litiasis sintomática en pacientes con anemia, en cálculos vesiculares asintomáticos que tengan un tamaño mayor de 2 centímetros, en una vesícula biliar no funcionante o calcificada o un tumor de vesícula, o que el paciente sea un portador de salmonella typhi con cultivos biliares positivos y en casos de trauma vesicular. ¿Y en cuáles van a estar contraindicados? Vamos a tener 2 tipos, las absolutas y las relativas. Las absolutas es cuando el paciente tiene la incapacidad para tolerar anestesia general, sufre de coagulopatía refractaria o hay algún tipo de sospecha de carcinoma de la vesícula biliar. Y las relativas ya sería lo que es la colangitis, una cirugía abdominal superior previa, peritonitis difusa, cirrosis o hipertensión portal, el EPOC, fístula colecistectoentérica, obesidad mórbida y lo que es el embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora es importante conocer que los instrumentos que se usan para la laparoscópica, como estamos viendo en la imagen, en la primera imagen de la izquierda, vemos la aguja de Beres en la A, los trócares reutilizables que varían de 5 a 10 milímetros, el reductor tubular de 5 milímetros y la cánula de Hasson. En la imagen de la derecha ya vemos los trócares descartables, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos lo que es el laparoscopio de 10 milímetros a un ángulo de 30 grados y el otro que es de 10 milímetros, pero para la visión terminal. Y también tenemos lo que van a ser el Gaspar de 5 milímetros, el Gaspar con dientes para las paredes, en caso pues de que las paredes de la vesícula estén engrosadas, y la pinza cocodrilo para la extracción de la vesícula.
Siguiente. También tenemos lo que es el hook con canal para irrigación, el hook en L, la pinza disectora de Maryland, la tijera de hook y finalmente también lo que son las clipadoras más los clips de poliglactina, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos lo que es la aguja para la colangiografía intraoperatoria, lo que es también básicamente aquí la bolsa de extracción de la vesícula. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener, aparte de estos dos tipos de técnicas, la americana y la francesa, que básicamente son dos enfoques quirúrgicos que los vamos a emplear en la colecistectomía laparoscópica. Estos básicamente, como vemos, van a diferir en la disposición de los puertos y en la posición del cirujano y el asistente de procedimiento, ¿no? En este caso, en la imagen de la izquierda, estamos viendo la técnica americana, donde la posición del cirujano va a la izquierda del paciente, cerca del hombro derecho. Aquí van a ver 4 puertos que se le realizan: el puerto umbilical para el laparoscopio, el puerto en el epigastrio, el cual estamos viendo por encima del estómago, para el instrumental principal, el puerto en el hipocondrio derecho para la retracción del fondo vesicular y el puerto en el flanco derecho para los instrumentos adicionales, si es que fuera necesario, ¿no? La ventaja de este es que le va a ofrecer al cirujano mayor comodidad y mejor alineación para disecar lo que es el triángulo de Calot, pero la desventaja es que puede requerir mayor manipulación de los instrumentos para alcanzar algunas áreas, ¿no? En la imagen de la derecha estamos viendo lo que es la técnica francesa, donde la posición del cirujano, como vemos, va entre las piernas del paciente en posición de litotomía. Aquí van a ver igual 4 puertos: un puerto umbilical para el laparoscopio, un puerto supraumbilical o epigástrico para el instrumental principal y 2 puertos en los hipocondrios derecho e izquierdo para la retracción y lo que es la manipulación de los instrumentos. Como ventaja, le da mayor simetría en la disposición de los puertos y mayor libertad de usar ambos lados del abdomen, ¿no? Pero por el contrario, le da un poco más de dificultad para el cirujano debido a la posición central. Sin embargo, es importante mencionar que ambas son efectivas, pero va a depender mucho de lo que es la preferencia y la formación del cirujano del equipo quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, en la incisión de los trócares, vamos a ver que el primer trócar, como mencioné, se inserta a nivel supraumbilical, es de 10 milímetros, con óptica de 0 a 30 grados. El segundo trócar y el tercero básicamente van a ser para la inspección e inserción bajo la visualización directa. El segundo lo vemos a nivel del epigastrio de 10 milímetros, el tercero a nivel de la línea medio clavicular, 2 traveses de dedo bajo el reborde costal de 5 milímetros. Y el cuarto lo hacemos para la retracción del fondo vesicular, que se va a realizar la inserción a nivel de la línea axilar anterior, 2 traveses de dedo bajo el reborde costal de 5 milímetros, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Los pasos: es importante primero la creación del neumoperitoneo, que básicamente, como estamos viendo en la imagen, es inyectar en la cavidad abdominal el CO2 a fin de crear un espacio real que nos permita trabajar con mayor libertad de movimiento, ¿no? Entonces, se van a realizar 2 tipos: igual una incisión periumbilical pequeña, en este caso cerrada, a través de lo que es con el uso de la aguja de Beres. Antes de llegar a la aponeurosis, lo que se hace es una presión inicial baja a menos 3 milímetros de mercurio y luego a 15 antes de insertar el primer trócar. Y hay otra técnica que es la abierta o de Jason, donde se realiza la disección de la fascia y ya luego la inserción del primer trócar de 10 milímetros y luego la insuflación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba, lo primero que tenemos que hacer es la colocación de los trócares en los puntos que ya les mencioné. Luego es la presentación de lo que es el hilio vesicular por los 2 trócares de 5 milímetros, donde vamos a introducir las pinzas de agarre para pues presentar lo que es este hilio vesicular. Se tracciona de la bolsa de Harman, separándolo de lo que es el hígado. Después se le va a hacer lo que es la disección y el clipado del conducto cístico, donde mencionan, ¿no?, que generalmente suelen dejar 2 grapas para tener mayor seguridad. Y pues es importante, ¿no?, disecar el cístico hasta su unión con el cuello vesicular para garantizar que este sea el cístico y luego ya se hace la sección de este. Siguiente, por favor. También es importante lo que es la disección de la arteria cística. Y bueno, luego el clipado, igual con dos clips para seguridad del muñón y finalmente la disección de esta. Siguiente, por favor.
Y bueno, aquí tenemos un video que nos va a explicar rápidamente cómo es todo este procedimiento. Ahí estamos viendo lo que es la inserción de los trócares. Luego la retracción de la vesícula, acá dice a las 12, o sea, lo va a hacer para arriba, para una mejor presentación. Y luego la de Hartmann. Ahí vamos a identificar lo que es el conducto cístico, vamos a empezar a disecarlo. También la identificación de la arteria, para luego cliparlo. Se corta y luego se va a liberar la vesícula del hígado. Y finalmente se extrae, ¿no?, lo que era la bolsa extractor. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya. También vamos a ver lo que es la colecistectomía abierta, que pues consiste, ¿no?, en extraer lo que es la vesícula a través de una incisión aproximadamente de 6 pulgadas en el cuadrante superior derecho del abdomen, como estamos viendo en la imagen, donde se liga el conducto cístico y pues en algunos casos se coloca un drenaje temporal. Luego se tiene las incisiones, la vamos a cerrar con suturas o con grapas y el paciente puede requerir ya una estancia hospitalaria de 3 a 5 días, ¿no? Mucho mayor de lo que es una laparoscópica. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los pasos, es importante mencionar cuando una cirugía laparoscópica pasa a ser una abierta, cuando hay la presencia de un tumor de vesícula o la vesícula en porcelana, sospecha de malignidad, un síndrome de Mirici preoperatorio, un antecedente de cirugía abdominal alta, el embarazo del tercer trimestre y cirrosis. Siguiente. Dentro del abordaje, va a depender de la morfología del paciente y como estamos viendo, tenemos lo que es el punto de referencia de Kocher, que el cual nos va a dar un buen acceso a la vesícula y una ampliación a izquierda o a dorsal, ¿no? Y también tenemos el otro que es la línea media supraumbilical,
que igual nos da un rápido acceso y una buena exposición y ampliación. Siguiente. Bueno, vamos a tener dentro de estas dos técnicas la retrógrada y la anterógrada. La retrógrada va desde el películo hasta el fondo, donde vamos a movilizar el cuello de la vesícula para exponer lo que es el triángulo de Calot. Se disecciona el triángulo con la tijera y pues luego se presenta la arteria hepática común y la hepática derecha. Luego identificamos lo que es el conducto cístico y la arteria cística. Y bueno, antes de dividir lo que es el cístico, tenemos que liberar cualquier cálculo de eh, hacia el lumen vesicular mediante una manipulación suave, ¿no? Siguiente. Luego realizamos lo que es la hemostasia con una compresa. Luego usamos lo que es la reposición del duodeno, el colon, el epiplón, en el hipocondrio derecho, ¿no? Finalmente lo que es el cierre por plano siempre, con el material de sutura absorbible, el primer plano muscular de transverso, el oblicuo interno y la vaina posterior de los rectos. El segundo plano, lo que tenemos el oblicuo externo, el recto abdominal y la vaina anterior de los rectos. Y finalmente cerramos lo que es el tejido subcutáneo y la piel. Siguiente. El anterógrada, por el contrario, es la movilización de la vesícula desde el fondo hasta el pedículo cístico. Este se usa más en casos de gran inflamación. Como primer paso, lo que vamos a hacer es que se cinde el peritoneo visceral del fondo vesicular a 1 centímetro de lo que es la inserción hepática y esta va a continuar con la incisión a lo largo de la vesícula, paralelo a lo que es el hígado, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. Luego vamos a movilizarlo por completo antes de disecar dentro del triángulo de Calot. Siguiente, por favor. Y luego lo que tenemos que hacer básicamente es igual identificar lo que es el conducto cístico, la arteria cística, y pues una vez reconocidos sus trayectos vamos a tener que disecarlos y luego los mismos pasos del anterior, cerrar por capas y finalmente el tejido subcutáneo y la piel, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una imagen que nos diferencia o compara lo que es la colecistectomía laparoscópica y la abierta. Vemos que la laparoscópica es una técnica que ofrece múltiples ventajas. En este caso, aumenta la visibilidad quirúrgica del cirujano. La recuperación, como hemos visto, es mucho más rápida. Las incisiones son pequeñas, incluso más estéticas. No deja mucha cicatriz ni sangrado. El tiempo de hospitalización y de recuperación es menor y permite la reincorporación del paciente a su vida cotidiana, a sus actividades más rápidamente. Por el contrario, la abierta, que es una técnica antigua que, como lo mencioné, ya no lo usamos, se realiza, ¿no?, esta incisión de unos 15 centímetros en el abdomen por debajo de las costillas del lado derecho. La recuperación es lenta, la incisión es más grande y deja muchas veces cicatrices poco estéticas. El tiempo de hospitalización es mayor, el dolor también es mayor y la reincorporación es lenta también. Siguiente, por favor. Con respecto a los métodos diagnósticos prequirúrgicos, vamos a hablar de 3 importantes y uno que en sí se hace en la misma cirugía. Primero vamos a hablar del ultrasonido endoscópico, que básicamente es la combinación de la endoscopía con el ultrasonido, tanto del sistema digestivo, así también como de los órganos y los tejidos que los rodean. Sus indicaciones básicamente es el diagnóstico de la colelitiasis, indica que se puede detectar hasta litos pequeños. En caso también, esta se puede utilizar en caso la CEPRE no esté disponible o sea contraproducente para el paciente. También como evaluación de dilatación de los conductos biliares, también como la evaluación de la anatomía biliar en casos complejos. También la evaluación de pacientes con ictericia obstructiva, en caso, por ejemplo, la ictericia no tenga una causa clara. En la imagen podemos ver básicamente el procedimiento de es de que se inserta el endoscopio, que es flexible al tracto digestivo, o donde en sí queramos evaluar. Y en la punta, como podemos ver en la imagen, va a haber un transductor que se le llama el transductor de ultrasonido. Entonces, lo que nos va a permitir
permitir en sí visualizar el endoscopio, va a hacer las imágenes a tiempo real, y el transductor que vemos en la punta va a emitir ciertas ondas de alta frecuencia, lo que va a hacer o nos va a permitir generar unas imágenes mucho más detalladas. Siguiente, por favor. Acá unas indicaciones con respecto a sus ventajas y desventajas. Con respecto a su sensibilidad, es alta para detectar estos cálculos, ya sean incluidos pequeños o distales, y algunas limitaciones es que hay cálculos que ya son demasiado pequeños, que sí darían alguna complejidad en este método. Con respecto a la resolución de imagen, como también lo mencioné en el procedimiento de nos da imágenes de alta resolución, lo que permite una evaluación detallada, pero tenemos que tener en cuenta que la calidad de imagen va a depender tanto de la habilidad y la experiencia del operador. La detección de cálculos distales puede visualizarse ya sea en el conducto coledocodistal, donde otros pueden fallar. Y con respecto a su invasión es mucho menor a la CEPRE, pero también requiere o sedación o anestesia ligera en sí, para que normalmente le echan lo que es gel de lidocaína para que pueda correr. Y con respecto al costo, este es más económico que la CEPRE, pero es más caro que el ultrasonido convencional o el ATAC. Su duración es de aproximadamente de 20 a 45 minutos. Siguiente, por favor. Con respecto a la colangiografía intraoperatoria, es una exploración en sí radiológica que para conocer en sí la morfología de las vías biliares que se va a realizar durante la operación. Este es el que se realiza durante la operación abdominal, donde se va en sí colocar o se va a introducir un contraste radiopaco, y lo que va a permitir visualizarse en los rayos X. Con respecto a sus indicaciones, es en sospecha de coledocolitiasis, también una dilatación de los conductos biliares, también una evaluación de la anatomía biliar o una cirugía de alta complejidad, pero también aparte de que esta es una cirugía que se puede dar intraoperatoria, y un punto importante que vamos ahí, que también esta puede servir como evaluación de las vías biliares luego de la colicistectomía. Por ejemplo, ahí vemos una imagen donde se realizó este procedimiento y donde se le colocó o se hizo posoperatorio a la colocación de lo que es un Drenker. Siguiente, por favor. Con respecto a sus indicaciones, esta va a tener una eficacia diagnóstica porque va a permitir visualizar de forma directa el conducto colédoco, y con respecto a la detección en tiempo real, va a proporcionar información instantánea en la cirugía donde se está realizando el procedimiento. Y esto, unas desventajas con respecto a este punto, es que puede retrasar la cirugía o aumentar el tiempo quirúrgico. En sí, con respecto a diferencia de la anterior, también la radiación, es que esta sí va a ver o sí va a tener exposición a la radiación, y su costo es más económico que la CEPRA, y su duración es de 15 a 10 minutos aproximadamente. Bien. Otra de los métodos diagnósticos prequirúrgicos que podemos mencionar sería la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Esta va a ser una técnica no invasiva que utiliza lo que son las imágenes de la resonancia magnética para evaluar tanto el sistema biliar como el sistema pancreático, y se enfoca más que todo en lo que es la detección de obstrucciones o cálculos en el conducto biliar común y lo que son las lesiones estructurales del páncreas. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Pues que tiene alta sensibilidad y especificidad, evita lo que son los riesgos asociados con otros métodos invasivos como la CEPRE, y es útil en pacientes con, por ejemplo, contraindicaciones para procedimientos invasivos. Dentro de las indicaciones de esta, pues ya se ha utilizado para el diagnóstico de litiasis de colédoco, también para la evaluación preoperatoria, ya sea de tumores biliares o pancreáticos, y también para el estudio de complicaciones postquirúrgicas. Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo puede no ser adecuada para detectar cálculos pequeños, y también está contraindicada en pacientes que tengan implantes metálicos o que tengan claustrofobia severa. Y generalmente este procedimiento dura aproximadamente de 10 a 30 minutos. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a lo que son las técnicas de exploración quirúrgica. Primero vamos a mencionar a la colangiografía intraoperatoria.
Ahí le puse un video, pero no carga, pero ahí lo vamos a poner más adelante. Y esta pues es una técnica diagnóstica que se hace durante la cirugía, ¿no? Que utiliza lo que es la fluoroscopía y también lo que es el medio de contraste para evaluar lo que es la vía biliar y permite identificar lo que es la litiasis, también si es que hay lesiones, algunas malformaciones anatómicas. Y esta está indicada más que todo si es que hay sospecha de coledocolitiasis o evaluación de algunas lesiones o anomalías durante la cirugía biliar. Dentro de sus ventajas podemos mencionar que esta reduce lo que es el riesgo de lesiones biliares, facilita lo que es la detección de cálculos que no hayan sido diagnosticados previamente y también facilita, hay, por ejemplo, algunas alternativas modernas que incluyen el uso de ultrasonido intraoperatorio. Dentro de lo que es también lo que es la apertura del conducto biliar común, algunas indicaciones que podemos mencionar sería, por ejemplo, también la coledocolitiasis, que esta sea confirmada, fallo de algunos métodos endoscópicos como la CEPRE o si es que tiene una dilatación significativa del colédoco mayor a 10 milímetros. Eh, Dentro de los métodos que podemos mencionar sería la extracción trascística, la coledocotomía o la coledocoscopía. Siguiente, por favor. Ya. Otro que mencionamos va a ser el drenaje en Becker, que este, como su nombre menciona, ¿no? Es un tubo en forma de T que este se va a insertar, como vemos en la imagen, en el colédoco tras haber realizado lo que es una coledocotomía para el drenaje externo de la bilis y también para el monitoreo de este. Sus indicaciones principalmente es la litiasis residual o si es que hay lesiones biliares o también para la monitorización tras la cirugía de la vía biliar. El tiempo en el cuerpo aproximadamente es un mes, como se mencionó en rotaciones, y siempre es importante hacer la colangiotranscare, ¿no? Y cuando se retira el retiro de este es uno, cuando hay, por ejemplo, ausencia de litiasis residual, mediante esta colangiografía transcare, como mencioné, también si es que hay un flujo adecuado de la bilis hacia el intestino, o sea que ya no sale bilis hacia la bolsa colectora o es muy poca la bilis que está saliendo hacia ahí, y también si es que hay resolución de estas fugas biliares, ¿no? La complicación principalmente es que hay infecciones locales en la herida, puede haber también fístulas biliares o también rotura del tubo durante la extracción. Siguiente, por favor. Hay algunas otras alternativas modernas que podemos utilizar, que serían los stents biliares, también lo que es el drenaje biliar percutáneo, este que es ya también como una técnica guiada ya por imágenes para obstrucciones graves y lo que sería la técnica de Rendes-Bos, que combina lo que es la laparoscopía con la endoscopía, ¿no? Para el tratamiento de la litiasis y también para su drenaje. Siguiente. Bien, hablando ahora de las complicaciones quirúrgicas, si bien es cierto, como ya lo hemos mencionado, la colecistectomía laparoscópica tiene muchas ventajas, pero también tiene un mayor de incidencia en cierto número de casos, ¿no? Como las lesiones biliares que se pueden presentar, dando un 0.3 a un 0.5%. Entonces, entre las complicaciones más frecuentes que se dan entre las primeras 48 a 72 horas, vamos a tener la lesión del conducto biliar, las hemorragias, infecciones, complicaciones respiratorias, desequilibrio hidroelectrolítico e hidropararítico. Y entre las complicaciones tardías, ¿no? Que se dan después de las 72 ya también, puede haber una pancreatitis aguda, ictericia postoperatoria, hepatitis sérica, litiasis residual, fístulas biliares y colecciones subfrénicas, entre otras. Dentro de las más comunes tenemos a las lesiones de las vías biliares, ¿no? Ya que lo primero por lo cual puede ocurrir esto es que se confunde, ¿no? El conducto colédico con el conducto cístico, como se puede apreciar. Acá vemos el conducto colédoco, que en sí es
como quién va para la vesícula, porque nos ubiquemos, ahí está el conducto cístico, ¿no? Entonces, esto suele confundirse, ¿no? Ahora, también se puede dar por una tracción excesiva del cístico, puede darse por una distorsión anatómica por la inflamación aguda o crónica que se presente, o puede ser ya también un cístico, puede estar muy corto, ¿no? O por las variantes anatómicas, como lo ha explicado mi compañero. También puede haber por una mala visión por el sangrado, incumplimiento de los protocolos o una técnica laparoscópica inadecuada. Ahora, también se menciona que la arteria hepática derecha siempre resulta la más lesionada en este caso, siendo un 20-25%, porque ya les he dicho que suele confundirse con la arteria cística. Pero también, aparte de las lesiones que les he dicho, también puede darse por un climpaje, por un desgarro por la quemadura o por una mala sección, ¿no? Y este daño que se le causa puede agravarse y puede hacerse un pseudoaneurisma con el riesgo de ruptura de la vía biliar o por el peritoneo en este caso. Y bueno, la magnitud en sí de la lesión va desde una efracción de un conducto biliar accesorio hasta la sección o pérdida de un segmento de la vía biliar, ya sea con o sin compromiso vascular. Y como secuela nos puede dar una estenosis de la vía biliar en este caso. Dentro de los factores de riesgo, tenemos a que esto se puede apreciar en varones de edad avanzada, una colecistectomía aguda, ¿no? Que pueda tener el paciente, en casos en que el paciente ya tenga una evolución mayor de días, o puede darse también por la presencia de un síndrome de Mirizzi, colecistitis santo-granulomatosa o vesículas esclerotróficas. Y también por factores adversos del paciente, como la obesidad que pueda presentar en ese entonces. Y como se puede apreciar en la imagen ya también, tanto la imagen A, B, C y D se le hizo al paciente una resonancia magnética con reconstrucciones volumétricas y secuencias de colangiografías, ¿no? Ahora, en la imagen podemos ver que muestra las variantes anatómicas de la vía biliar en el conducto coléctico cístico, como podemos ver la parte de la flecha blanca, perdón. Y ya también vamos a ver que hay un drenaje directo o íntima con la rama posterior derecha. Eso también se puede apreciar en la flecha blanca, ¿no? Y en la flecha negra ya también vamos a ver el conducto hepático derecho en sí. Y la letra A, que dice la letra A de la imagen, ¿no? Esta ya también se destaca porque hay la presencia de litiasis en el colédoco, ¿no? Y lo está apuntando la flechita negra ya también. Ahora, acá una de las clasificaciones que se usa para las lesiones de la vía biliar tenemos a la de Strandberg, ¿no? Y por ejemplo, como vemos en la imagen A, acá ya también nos habla de las lesiones desde pequeños conductos hepáticos, ¿no? Que drenan del lado derecho hepático o del conducto cístico. Y si vemos la imagen B ya también que está debajo de la imagen A, en la parte inferior, ¿no? Vamos a ver que acá ya también nos habla de la obstrucción del árbol biliar continuamente del conducto hepático derecho aberrante. Y la de tipo C, que está a su costado ya también, vamos a ver que esta también nos habla de un corte transversal sin ligadura del conducto hepático derecho, aberrante ya también, y de tipo D, ya también que está al costado. La imagen del tipo D ya también nos habla de una lesión lateral de la vía biliar principal, ¿no? Y también tiene sus subtipos, esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, la de tipo E15, como se ve en la imagen, ¿no? En esta ya también vamos a poder apreciar que hay lesiones en el conducto hepático principal, ¿no? En la que dice en la imagen 1 de 5 para que se ubiquen ya. La tipo E1 ya también, que se le conoce como tipo de Bismuth, si es que no lo estoy pronunciando mal. Esta ya también nos dice que la lesión va a estar más de 2 centímetros, ¿no? Y la tipo E2 ya también es un tipo de Bismuth también, pero de 2 ya también, donde las lesiones van a ser menores de 2 centímetros en este caso. Y la de tipo E3 también es una lesión iliar con preservación de la influencia. Y bueno,
dentro de cómo hacemos nuestro diagnóstico intraoperatorio en este caso, más que todo vamos a poder apreciar que va a haber la salida de bilis desde la parte inferior del lecho hepático. Por ejemplo, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Ahí vemos. Y también se puede dar, podemos verlo con la geografía intraoperatoria, ¿no? Y ya también vamos a apreciar el conducto cístico que aparece más ancho de lo normal. También podemos hacer una visualización del colédoco en este caso. Y si se llega a convertir en una cirugía abierta ya también vamos a poder apreciar, ¿no? Que se va a dar por el sangrado, por dificultad para identificar los diferentes elementos, ¿no? Recordemos que siempre en este caso debemos ver el triángulo de Calot, ¿no? Y bueno, también tenemos el tratamiento intraoperatorio. En este caso, lo que se puede hacer es suturas o nuevos clipajes del cístico con escape biliar en este caso, como podemos apreciar en la flecheta roja. O podemos hacer una sutura o un clipaje del conducto de Luschka en este caso. Bueno, para recordar, ¿no? Es el conducto de Luschka, como está en la imagen de abajo, entre el que dice el número 2 o el número 5 de la imagen del costado, ¿no? Estos son pequeños conductos biliares derivados de la pared de la vesícula biliar en este caso. Entonces también ahí podemos hacer clipajes o podemos hacer suturas pequeñas de fracción de hepatocolédoco o tal vez suturas del colédoco, ¿no? Sobre una rama de la sonda de Kerr. Ahora, dentro del diagnóstico postoperatorio, este ya también es según la gravedad que el paciente presente. Y también mayormente esto lo vamos a ver en la fase postoperatoria en las primeras 48 horas, porque vamos a ver que va a aparecer bilis en el drenaje abdominal, ¿no? O ya también vamos a poder apreciar un escape biliar que puede estar circunscrito a un biloma en este caso. Y el biloma, como se puede apreciar en la primera imagen, vemos tipo una cruz en un redondito. Estos ya también los bilomas son la bilis ya también fuera del árbol biliar. Esto se puede apreciar, ¿no? En colecciones biliares postraumáticas extrahepáticas como las cirugías laparoscópicas que se le hacen, ¿no? También vamos a apreciar el dolor que está localizado en el hipocondrio derecho y que se puede generalizar, o también puede haber una evaluación precoz, ¿no? De la bilis, porque eso puede empeorar y ser un riesgo de sepsis. Ahora, el segundo, el paciente puede tener un sangrado intraoperatorio. Y en primer lugar se puede dar por la placa vesicular, como se puede apreciar en la imagen, ahí dice la placa vesicular. Este ya también puede haberse despegado o si no haber tenido o no han tenido cuidado al despegar, ¿no? Como está bien pegado, ¿no? Como se dice. Y el segundo ya también se puede dar porque la vena hepática comunicante, como lo vemos en la imagen de abajo, entre los segmentos vemos la 4B1 y la 5, ¿no? Estos ya también están menos de 1 centímetro, ¿no? Entonces suele lesionarse al momento de sacar. Y tenemos también a las fugas biliares en este caso, que se da fuga del mullón del conducto cístico. Y esto es el más común cuando hay colecistitis aguda o una inflamación severa. Entonces la mayoría se puede tratar con CEPRE y estenia también, o un drenaje de un biloma. O se puede hacer ya también una lesión en el hígado o en el duodeno del colon y por eso da una fuga biliar. Ahora, para hablar un poco sobre los cuidados postoperatorios, tenemos que ver principalmente, ver al paciente, ¿no? Realiza pruebas de función hepática si los pacientes presentaron complicaciones durante la operación o si ya existía preocupación de que haya cálculos retenidos. Pero estos exámenes pueden tardar más de una semana en normalizarse después de la cirugía. Ahora, en lo que es el manejo de tubo en T, vamos a ver que si se coloca este tubo en T, se va a realizar lo que es una colangiografía con tubo en T en 24 o 48 horas después de lo que es la operación. Si en este caso sale todo normal, se va a tener que lavar el tubo en T con 10 mililitros de solución salina normal, estéril, 1 o 2 veces al día. Si fuera,
En lo contrario, si en lo que es la colangiografía con tubo en T muestra lo que es una obstrucción biliar o cálculos retenidos, el tubo en T se deja abierto durante 1 a 2 semanas. Si en esta se vuelve a hacer otra vez la colangiografía, y si otra vez persiste lo que es la obstrucción biliar, se requiere lo que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es el CEPRE, o también un procedimiento radiológico intervencionista a través de lo que es el tubo en T, ¿no? Y para limpiar básicamente el conducto, y bueno, es principal verificar que lo que es la colangiografía con tubo en T y las pruebas de función hepática sean normales antes de lo que es la extracción de este tubo en T, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, básicamente lo que es el manejo postoperatorio en lo que es colecistectomía abierta, vamos a ver que la mayoría de los pacientes se debe someter a una colecistectomía abierta. Bueno, van a necesitar un ingreso postoperatorio para controlar lo que es el dolor y el manejo de la dieta. En estos pacientes se les permite una dieta clara después de la recuperación de la anestesia y luego según a lo que van a tolerar estos pacientes, ¿no? Y bueno, también se planifica, si es una operación planificada, es posible que a los pacientes se les coloque lo que es un bloqueo de plano transverso del abdomen o también lo que es la epidural, como sabemos. Y algunos pacientes van a presentar el dolor en lo que es la incisión. Y bueno, vamos a tener que tratarlo con algunos analgésicos. Otro, no es necesario la administración de antibióticos en el postoperatorio, excepto en circunstancias excepcionales. Podría ser si el paciente ha presentado una sepsis durante la operación. Es importante el seguimiento. Bueno, suele realizarse entre 1 o 4 semanas después de lo que es la cirugía, a menos que surja algunas complicaciones, como ya se mencionaron, ¿no? Y para reducir la probabilidad de formación de hernias, ¿no? No se recomienda lo que es levantar objetos pesados durante 4 a 6 semanas después del procedimiento abierto. Siguiente, por favor. Acá hay algunas complicaciones que ya lo mencionara mi compañera anteriormente. Bueno, primero lo que es la fuga del bilis, que tiene una incidencia aproximadamente de 1 a 4% para todos los abordajes, tanto abiertos o laparoscópicos, ¿no? Bueno, en esto los pacientes con fugas biliares postoperatorios suelen presentar malestares abdominales, fiebre, ictericia, ¿no? El drenaje biliar de los drenajes operatorios también pueden sugerir el diagnóstico. Y bueno, la prueba diagnóstica en este caso sería pues una ecografía abdominal para verificar lo que es la acumulación de líquidos o también lo que es la dilatación de los conductos biliares. También se está presente, se debe realizar lo que es una tomografía computarizada del abdomen o un drenaje percutáneo. Bueno, en este caso, la mayoría de estas fugas son autolimitantes o se pueden tratar solo con un drenaje. Ahora, tenemos otra complicación que son las lesiones del conducto biliar. Bueno, es poco frecuente, un aproximado 0.08 al 0.25%, que esto se debe, bueno, que esto puede provocar lo que es una morbilidad significativa a lo largo, ¿no? Y bueno, una disminución de esperanza de vida en estos pacientes. Existen estudios que han determinado que la tasa de mortalidad a los 30 días es casi del 2%. Ahora, también tenemos otro, lo que son los cálculos caídos, que se debe hacer todo lo posible para recuperar los cálculos que caen accidentalmente de la vesícula biliar durante lo que es la operación. Estos cálculos pigmentados básicamente contienen algunas bacterias que, bueno, van a causar lo que es una infección postoperatoria. Esto puede provocar complicaciones, incluido lo que son los abscesos intraabdominales y de la pared abdominal. Bueno, hay estudios que, bueno, hay varios estudios que examinó los resultados después de un derrame accidental de contenido vesícula biliar, sugiere que puede causar más dolor postoperatorio, también el ilirio o infecciones en comparación con los casos en los que no se produce el derrame, ¿no? Otra complicación tenemos lo que son los cálculos remanentes en la vesícula biliar y el conducto cístico. Vamos a ver que la formación recurrente de los cálculos en la vesícula biliar o en el conducto cístico es muy rara, pero puede ocurrir en lo que son las colitis
colecistectomías subtotales reconstruyentes. Estos pacientes pueden presentar tanto síntomas como cólicos biliares desde 4 meses hasta 25 años después de la operación y puede lograr, bueno, para estos cálculos el diagnóstico sería mediante una colangiopancreatografía por resonancia magnética, bueno, la CEPE, ¿no? Ahora, por último, lo que es el síndrome post-colecistectomía, que luego lo voy a marcar más esto, son los pacientes que presentan básicamente dolor abdominal persistente o dispepsia, que recurre o persisten después de lo que es la cirugía, ¿no? Dado que la mayoría de las colecistectomías se realizan por vía laparoscópica, es mucho más común después de una colecistectomía laparoscópica que una de abierta. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de los cuidados postoperatorios en lo que es una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Después de esta intervención, sin complicaciones, los pacientes pueden beber líquido claros una vez después después de despertar de la anestesia, ¿no? Y su dieta también va a depender de acuerdo a lo que tolere el paciente. La mayoría de los pacientes sanos, bueno, si tienen un buen apoyo domiciliario, pueden salir del hospital después de 6 horas postoperatorias de la cirugía, ¿no? El paciente no debe tener ninguna restricción de actividad a menos que la incisión umbilical de la cirugía sea particularmente grande. En este caso, se recomienda que levante objetos, que no se recomienda que levante objetos pesados, ¿no? Y bueno, la mayoría de los pacientes pueden volver a trabajar después de una semana, después de la cirugía. Y ver que la mayoría de los pacientes tienen, algunos pacientes presentan lo que es un dolor abdominal que va a desaparecer en 2 a 3 días después de la cirugía y se puede controlar con analgésicos. En ocasiones también refieren dolor lo que es en el hombro y en el cuello debido a lo que es la insuflación del CO2 que causa irritación diafragmática, ¿no? Esto va a desaparecer igualmente. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que son las complicaciones, básicamente hablamos de lo que es el síndrome post-colecistectomía, que es básicamente es un complejo de síntomas heterogéneos que incluyen lo que ya se había mencionado, que es un dolor abdominal persistente, y también una dispepsia, ¿no? Que ocurre o persiste después de lo que es la intervención. Y bueno, hay estudios donde menciona que casi el 60% de los pacientes informaron que tuvieron un alivio completo del dolor abdominal ya después de las 12 semanas, ¿no? Y bueno, este síndrome se presenta en el periodo, bueno, se va a llamar síndrome postoperatorio agudo cuando esto se presenta en el periodo postoperatorio y tardío si se presenta después de meses o años después de la cirugía. Los síntomas de dolor y dispepsia a los que se hace referencia como síndrome postoperatorio agudo pueden ser causados tanto por una afección biliar o como extrabiliar, ¿no? Aproximadamente vamos a ver que la mitad de los pacientes con este síndrome presentan trastornos biliares, pancreáticos, gastrointestinales, mientras que el resto de los pacientes presentan lo que son enfermedades extraintestinales. Y también comentar que estos pacientes con dolor post-colecistectomía deben someterse a lo que son pruebas indicadas para las causas extrabiliares y biliares, ¿no? Si vemos que nuestro paciente tiene un dolor cólico biliar, se debe medir lo que son las concentraciones de fosfatasa alcalina, bilirrubina, entre otros, también la amilasa y lipasa, ¿no? Y se debe sospechar, bueno, también se podría solicitar lo que es una CEPRE, ¿no? Y también las pruebas hepáticas, cuando estas encontramos elevadas, vamos a sugerir que hay una disfunción de lo que es el esfínter de Oddi. Y si hay un aumento también de la concentración de la amilasa y lipasa, sugiere lo que es una disfunción de la porción pancreática del esfínter, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, lo que es la rehabilitación y dieta. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cuándo pueden volver a comer de todo? Bueno, vamos a ver que este periodo es transitorio y de corta duración, ya que el cuerpo va a compensar rápidamente lo que es la pérdida de la reserva biliar, pudiendo durar alrededor de 2 a 3 semanas.
posteriormente podrá regresar a lo que es una alimentación habitual, incorporando alimentos grasos progresivamente, llegando a comer la forma normal a finalizar de la tercera o cuarta semana tras lo que es la cirugía, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los tiempos de recuperación varían de paciente a paciente. Bueno, un punto importante es que el primer paso en lo que es el plan de dieta después de la cirugía es comer comidas más pequeñas 5 a 6 veces al día y evita lo que son las dietas ricas en grasa. Siguiente, por favor. Y por último, hay algunas recomendaciones como comer despacio, masticar bien los alimentos. Siempre es importante, no solo después de una intervención quirúrgica, ¿no? También es importante nunca llenarse, solo comer un poco hasta sentirse saciado. Como ya se mencionó, de 5 a 6 veces al día. También evita lo que son las grasas en todas sus formas, como frituras, parrillas, cremas, lácteos, otras cosas más, durante lo que son las primeras 3 semanas tras la intervención quirúrgica. También evita los alimentos con exceso de condimento, lo que van a producir estos gases o estreñimiento. También incrementa gradualmente lo que es la cantidad de fibra en su dieta. Esto puede ayudar a normalizar lo que son los movimientos intestinales y a detener la diarrea en el caso de que se produzca, ¿no? También es recomendable cambiar lo que siempre después de comer, caminar, ¿no? 5 a 10 minutos, ya que el ejercicio físico va a ayudar en lo que es la digestión. Evitar también realizar esfuerzos físicos intensos, pero realizar ejercicios respiratorios ayuda bastante. Una inspiración profunda 10 veces en la mañana, en la tarde, en la noche. Y por último, siempre observar, ¿no? Siempre estar pendiente, ¿no? De algunas complicaciones, de los signos y síntomas que puede presentar cada paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la cirugía robótica, bueno, es una alternativa, ¿no? Es una buena opción porque es considerado como una técnica mínimamente invasiva que se va a utilizar, ¿no? Para tratar diversas afecciones de la vesícula biliar. Bueno, se emplea la tecnología robótica, ¿no? Como es el robot Da Vinci. Y bueno, se utiliza para realizar se realiza una operación en la que se realizan incisiones pequeñas y esto lleva a una recuperación rápida que causa menos molestias al paciente, ¿no? Como se ve en la imagen, durante la cirugía, el robot Da Vinci va a operar va a ser operado de forma eficaz por un cirujano que va a estar capacitado y se van a realizar pequeñas incisiones en el abdomen para permitir que el robot pueda acceder a la vesícula biliar y se va a extirpar la vesícula con precisión. Se va a revisar el área para asegurarse de que no queden fragmentos, ¿no? Sí es recomendable esta técnica porque tiene múltiples ventajas, como que es menos invasiva, tiene una mayor precisión, conlleva una menor pérdida de sangre y hay una recuperación más rápida. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que son tratamientos no quirúrgicos, bueno, estos tratamientos se usan solamente en situaciones especiales, como en el caso de que haya una afección médica grave, ¿no? Que impida la cirugía, ¿no? En este caso, el médico puede usar los siguientes tratamientos no quirúrgicos, como la CEPRE, ¿no? Que aparte de ser un estudio, sirve para hacer el estudio diagnóstico, también puede ser terapéutico, ¿no? Y también se puede usar la terapia de disolución oral. En este caso se utilizan medicamentos como el ursodiol y el quenodiol, ¿no? Estos medicamentos contienen ácidos biliares que pueden disolver los cálculos biliares y funcionan mejor para disolver cálculos pequeños de colesterol. Y bueno, en este caso es posible que el paciente necesite meses o años de tratamiento para disolver todos los cálculos. Y en cuanto a lo que es la litotricia por ondas de choque, bueno, el médico puede usar esta alternativa también, ¿no? En la cual se usan ondas de choque para romper los cálculos biliares. Y bueno, este procedimiento solo se usa rara vez y en algunas veces junto con el ursodiol. Siguiente diapositiva. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias. Chévere, chicos. Muy completa la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
todo claro. No, la exposición ha estado bien diversa en realidad. Las rotaciones básicamente han visto ustedes cómo se opera pues la famosa COLELAF, ¿no? La cirugía de colecistectomía laparoscópica. Abiertas en realidad casi ya no hacemos, muy rara vez en pacientes muy aislados en realidad. Ya en todo el mundo pues la laparoscopia ya tiene su lugar, digamos, en la cirugía y casi nadie hace otro tipo de cirugía. Entonces, bueno, que sepan ustedes que hay muchas opciones, ¿no? Lo que hablamos un momento, ¿no? Desde la cirugía laparoscópica básica hasta la cirugía robótica, que es la última que han presentado hace poquito en las últimas diapositivas. Probablemente ustedes estén en esa época, ¿no? Ya al Perú ya hay dos clínicas privadas que tienen en Lima, obviamente, acá todavía en el Cusco, ¿no? Pero ya llegó a Lima también la cirugía robótica, ¿no? Y probablemente muy pronto en los hospitales comience a haber cirugía robótica y ustedes, justo los que se les ocurre ser cirujanos, entren a esa época de la cirugía robótica, ¿no? Que es sencilla en realidad, no es nada del otro mundo. Es cuestión de tecnología, ¿no? Y tiene muchas ventajas de precisión, de manipulación de equipos y todo. Pero es bueno que conozcan que existe todo eso, ¿no? Aparte de las exploraciones de vía biliar, que no solamente son quirúrgicas, sino también muchas de ellas son imagenológicas, ¿no? Han presentado la famosa CEPRE, con la angiografía Transquel, la resonancia de la vía biliar, etcétera, ¿no? Muchas formas de saber si existen o no cálculos y también han visto cómo se solucionan, ¿no? Desde endoscopía, la famosa CEPRE, hasta este tratamiento quirúrgico, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. Entonces, era un poquito de enfocar nada más todas las opciones que uno tiene y también ha sido importante lo de las complicaciones, ¿no? Colecistectomía laparoscópica, ¿no? Las lesiones de vía biliar, cuáles son los signos, los síntomas, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, ya es un tema ya más de cirugía, de especialidad, pero es bueno que ustedes conozcan las complicaciones que pueden pasar en una simple colecistectomía, ¿no? Y las más graves son pues justamente las lesiones de la vía biliar. Y, y para eso hay tratamientos también desde los endoscópicos hasta los quirúrgicos, ¿no? Han visto ustedes los stents, que son prótesis de la vía biliar, que se colocan a través de endoscopía, hasta las famosas derivaciones biliodigestivas que hacemos por cirugía, ¿no? Entonces, han tenido en la exposición una gama grande de todas las cosas que se pueden hacer. De hecho, en cirugía, una subespecialidad es cirugía hepática y de vías biliares, ¿no? Es todo un mundo, como se han dado cuenta, son un montón de cosas por hacer, ¿no? Entonces, bueno, estaba bonita la exposición. Si alguien tiene alguna pregunta más, por favor. Nada, todo claro. Entonces, Stephanie, ¿gestionas cuándo podemos hacer la última exposición? Puede ser cualquiera en esta semana, cualquier otro día. Me confirmas nada más la hora, por favor, ¿ya? Entonces, muchas gracias por vuestra asistencia y cuídense mucho. No se olviden que todas las exposiciones que están haciendo deben ser enviadas. Le he dado ya mi correo a Stephanie para que las envíen las exposiciones. Además de que entre ustedes también tienen que compartir esas exposiciones, ¿ya? Porque ya saben que va a entrar en el examen también de eso, ¿no? ¿Ya? Listo. Cuídense mucho. Gracias por asistir. Nos vemos en la próxima clase.